Campus e-Virtual de Confandi, el espacio donde la educación y la tecnología se encuentran. Hola, hola, cordial saludos, bienvenidos a un capítulo más de Tardeando con las TIC del Campus e-Virtual de Confandi, como siempre con una gran invitada. El día de hoy estamos con Natalie Serrano. Ella nos cuenta que es una mujer con propósitos, empática, proactiva y creativa, y que es definitivamente una convencida de que la educación es el camino para transformar vidas. ¿Quién es Natalie? Antes de que la escuchemos y la conozcamos, ella es magíster en alta dirección de servicios educativos y licenciada en comunicación e informática educativa, con 9 años de experiencia en el campo de la educación, especialmente en todos estos temas de tecnología para mediar el aprendizaje. En su trayectoria como docente de tecnología e informática en el sistema educativo Confandi, por supuesto, descubrió que enseñar no se trata solamente de transmitir conceptos, sino también de inspirar, guiar y acompañar a los estudiantes en el desarrollo de habilidades que los preparan para los desafíos actuales y futuros. Hoy tiene un rol diferente al aula de clase tradicional, y es que hoy es gestora de innovación educativa en el macroproyecto de aprendizaje para la vida productiva, que apoya el desarrollo de iniciativas de innovación y digitales que hacen del aprendizaje una experiencia flexible, autónoma y significativa. Ella cree fielmente que la educación con propósito y que la tecnología es un puente y no un fin, y donde enseñar con amor y pasión se traduce en un impacto real y duradero en la vida de quienes aprenden. Natalie, qué rico tenerte en este espacio donde también creemos que la educación es un puente y que definitivamente es el camino hacia la transformación. Qué rico tenerte hoy en el campus virtual de Confandi. Entonces cuéntanos un poquito más. ¿Qué me faltó decir de Natalie? ¿Cómo has estado? Hola, buenas, Susana, ¿cómo estás? Para mí es de mucha alegría poder estar en este espacio. Yo creo que no faltó nada más por decir. Allí está, acorde a lo que son como mis propósitos y metas en relación a lo que es más educativo y a lo que es mi ser como persona. Yo siempre he dicho que para mí el tema de ser docente y de haber llegado en mi propósito de vida a trabajar como profe es un motivo de gran alegría para mí, y como hablo de propósito, pues es parte de mi ser, de mi servir y ayudar a otros, entonces está bien. Perfecto. La temática que hoy nos une en este Tardeando con las TIC es aprender para abrir el mundo. Sabemos, y muchas veces desde el colegio nos están contando, que el conocimiento es un gran poder, pero en este momento creemos que también hace parte de esa libertad que podemos tener como humanos. La educación no solamente se limita a los libros, sino que de acuerdo a eso es lo que nosotros como comunidad proponemos como un pasaporte simbólico que nos conecta con el mundo. Aprender se va muchísimo más allá a memorizar. Aprender es descubrir, es crecer, cuestionar, crear, y sobre todo aprender es abrir puertas a un montón de cosas, a otros países, a otras culturas, a otras formas de trabajar. Y bueno, pues por supuesto aprender también es conocerse a uno mismo. De acuerdo a eso, voy a empezar con las preguntas y ahí nos iremos complementando entre las dos para ir ahondando en este tema. Y para empezar y ponernos en contexto, Natalie, cuando hablamos de que la educación te abre al mundo, ¿qué significa eso exactamente o a qué tipo de apertura nos podemos referir? Susa, tienes mucha razón cuando dices que la educación abre nuevas oportunidades. Yo me gusta mucho la palabra oportunidad porque a título personal, y aquí yo voy a iniciar como contándote parte de mi experiencia y de cómo la educación a mí personalmente me abrió puertas a un mundo diferente, y porque yo considero que la educación te abre la posibilidad de experimentar, de configurar tu mente, de aprender otras cosas, de visualizar y cambiar inclusive tu entorno de vida. En mi caso, yo nací en un pueblo que se llama Mistrato Risaralda, y yo estudié toda mi primaria y parte de mi bachillerato hasta grado 9 en un modelo que se llamó Escuela Nueva, y yo estudié en la vereda del pueblito. En ese contexto era muy normal que las personas o mis compañeros en ese entonces terminaran el grado 9 y era lo máximo que se podía acceder a la educación en ese contexto. Pero mi mamá siempre me repetió desde muy chiquita: tú vas a ser profesional, tú vas a ser profesional, tú vas a ser profesional. Entonces yo crecí con esa idea: yo voy a ser profesional. Pero cuando llegó en el grado 9, terminamos ahí, es como que era lo normal y ya. Todos mis compañeros hombres, por ejemplo, pues se iban a trabajar al campo y demás, y las chicas pues en trabajos también del campo. Pero mi mamá me dijo: no, usted va a ser profesional y yo te voy a ayudar hasta bachillerato.
o sea, que tú termines de hacer tu bachillerato. Entonces me matriculé en el colegio del pueblo y pude terminar ese bachillerato. Pero en mi caso no teníamos como los recursos financieros para decir, me voy a ir a la ciudad a hacer una carrera universitaria. O sea, no tenía la posibilidad de hacerlo pagando yo esa carrera y no teníamos como la posibilidad. Recuerdo que fueron como 2 años en los que yo estuve como esperando, bueno, ¿qué voy a hacer? Estuve en Pereira, trabajé en un restaurante, en panaderías y decía, no, pues yo quiero estudiar. Entonces dije, no, ir hasta la caja de compensación familiar, así con familiar y fui allá y estudié un semestre de técnico en sistemas porque me gustaban los computadores. Es como me gustan los computadores, yo dije, yo tengo que aprender de esto. Hice un semestre. Por cosas de ese entonces me tocó devolverme a mi estratón. Yo tenía tipo 16 años, pero en mí había como ese deseo, ¿no? Yo quiero estudiar, pero no teníamos cómo. Entonces me devolví al pueblo y recuerdo que estaba trabajando en una panadería y una tarde yo vi en el canal del pueblo que pasaron como un anuncio y decía convocatoria becas. Y yo, ¿cómo? ¿Becas? Vale, aquí fue, yo decidí al otro día, yo dije, vamos para la alcaldía, porque acá en la alcaldía, entonces yo llegué a la alcaldía a preguntar cuál era, qué era lo que iban a hacer pues con el programa de las becas. Me explican, es un programa, entonces se llamaba Risaralda Profesional. Fue un programa que sacó la gobernación en convenio con las alcaldías del departamento de Risaralda y pretendía, como su nombre lo dice, que los chicos de los diferentes municipios de Risaralda pudieran acceder a una universidad, pero eso tenía un limitante y el limitante era que yo no podía elegir la carrera. Es decir, no era como que esta es la apertura de carreras que hay, vas a estudiar, elige una. No, la postulación era con un límite. Entonces a mí me ponen 4 carreras a la mano y me dicen, estas 4 son las opciones que hay, escoge una. Pero fue que yo fui a preguntar y me dicen eso ahí al instante para hacer la postulación y yo como que no, en ese momento no había como una orientación, no, yo no sabía, o sea, ¿qué hago aquí? Entonces recuerdo que en ese momento pues yo hice una evaluación en una analítica básica, cuáles eran habilidades fortalecidas en ese momento. Y en mi caso, yo pues me gustaba leer mucho siempre desde chiquita y me gustaba escribir. Entonces yo dije, soy muy buena en la escritura, me gusta la lectura, me voy a ir por una carrera que tenga esas opciones. Recuerdo que me colocaron ingeniería en sistemas, inglés, deportes y licenciatura en comunicación e informática educativa. Entonces yo dije, me voy. Y como tenía el componente de tecnología informática, yo dije, eso tiene que ver con computadores. O sea, yo lo asocié a un computador. Yo dije, no, tiene que ver con los computadores. Yo me voy a hacer algo con esa carrera. Entonces, esa decisión en ese momento y ese programa de Risaralda Profesional a mí me aperturó la posibilidad de yo decir en ese momento, no me quedé como de pronto muchas de las chicas de mis compañeritos de infancia que hoy siguen estando en el campo, pues haciendo labores del campo, que no está mal, solamente que en mi caso personal yo tenía otros sueños, otras metas, yo quería conocer otras cosas y esa oportunidad precisa en ese momento de mi vida me permitió luego llegar a Pereira, vivir un sinfín de experiencias en la universidad, o sea, 5 años de formación, luego decir listo, yo recuerdo cuando dije, bueno, me voy para Cali porque quiero experiencia laboral, en Pereira no la voy a conseguir, entonces me voy para Cali, llegué aquí, y luego dije, bueno, vamos a hacer una maestría porque tenemos que continuar en aprendizaje y me permitió también decir, porque desde que yo me vengo de Pereira, sin saber que iba a estar en la caja de compensación en Confandi, mi objetivo sí era Confandi, porque ya había visto todo el perfil de los profes, me gustaba la propuesta educativa, yo dije, yo quiero trabajar en Confandi. Entonces, mira como todo lo que a mí me ha permitido cambiar mi entorno de ese momento, cambiar mi mentalidad, cambiar un patrón, porque digamos que dentro de toda mi familia ninguna persona había estudiado, ninguna era profesional, ni siquiera técnico, muchos ni siquiera alcanzaron a terminar el bachillerato. En el caso de mis padres, ellos solo estudiaron hasta la primaria, mis hermanos no estudiaron, entonces es como la oportunidad también de mostrar a un contexto y a unas personas que sí se puede, que sí es posible, que hay que cuando te dan una oportunidad de ese nivel, es aprovechar esa oportunidad porque no sabemos qué pueda pasar. Alguien una vez me explicaba y me decía que una decisión puede cambiar el rumbo de toda una generación. En ese momento, esa decisión y esa oportunidad a mí me cambió la vida y me cambió todo para mí. O sea, yo puedo estar en una ciudad como esta, ser independiente económicamente, sostenerme por mí misma, disfrutar lo que hago. Entonces, te cambia mucho tu forma de pensar, tu forma de ser. Entonces, a eso, para mí, eso es parte de lo que hace la educación y es que te abre a un mundo de posibilidades diferentes, te permite reconfigurarte, te permite crecer como persona, te permite ser no solo desde un saber, sino desde un ser y desde ahí un saber hacer. Entonces, a esto
esto podría yo decirle que la educación te apertura a otras oportunidades de vida. Me encanta además porque lo llevas a tu experiencia de vida, que fácilmente es la experiencia de vida de muchas de las personas que nos están escuchando, y es cómo la educación te fue abriendo puertas, cómo incluso poco a poquito te fue cumpliendo sueños. Y bueno, de acuerdo a esa experiencia como persona y como profesional y experta en estos temas, ¿cómo puede la educación ayudarnos a descubrir y potenciar habilidades que pronto ni sabíamos que teníamos? Yo creo que la educación es un proceso permanente, no podríamos decirlo como que es un fin acabado. Y eso tiene que ver mucho con la concepción de que obviamente hay un saber académico que tiene unos procesos, digamos en el niño que inicia un preescolar, que sigue una primaria, que termina un bachillerato, que pasa a una universidad, pasa a una parte técnica o tecnológica, pero en sí el aprendizaje como tal y el educarse tiene toda una estructura de algo y de un proceso que va a lo largo de la vida. Entonces, para mí, la educación puede potencializar habilidades tal como lo dice, por ejemplo, la UNESCO, que dice es aprender a conocer, es aprender a hacer, es aprender a convivir y es aprender a hacer. ¿Por qué? Porque desde solamente el hecho de aprender a leer y escribir, pues ya te permite eso acceder a un conocimiento. Y cuando tú tienes las herramientas para acceder a un conocimiento, pues puedes transformar ese conocimiento en experiencias de vida y puedes asimismo desarrollar competencias que de pronto uno inicialmente pensaba que no tenía. Y yo te voy a contar algo. Por ejemplo, cuando yo estuve en la Universidad en Pereira, yo me di cuenta que a mí me gustaba la fotografía y me ponía a hacer trabajos de fotografía y descubrí Te encantaba. Exacto, pero no solo descubrí que me encantaba, descubrí que como me gustaba escribir, pues podía potencializar la escritura y contar imágenes a través y hacerles un escrito. Entonces yo desarrollé la capacidad de hacer fotografía documental, que es lo que me gusta hacer en fotografía y es lo que he hecho en algunos trabajos de fotografía que he hecho. Entonces descubrí otras cosas. Yo estuve en algún momento, me fui una semana completa para el resguardo de Guambía con los MISAC y hice un trabajo de fotografía en relación al entorno de cómo ellos conciben el mundo y la vida. Entonces yo no sabía que yo tenía esas habilidades y esa competencia, ¿cierto? Pero a medida que empecé a aprender, pues pude ver que podía desarrollar ese tipo de competencias. Por ejemplo, ahora mismo, hace más o menos 8 meses que yo me vinculé al macroproyecto que estamos desarrollando en este momento en Confandi, y hasta hace 8 meses yo decía las matemáticas, no me puse. Yo decía, ese es mi punto débil. No. Pero resulta que aquí llegamos a hablar acerca de algo que se llama analítica de datos. Y analítica de datos son números, porque al final son gráficas de números, son datos. 100%. 100%, ¿cierto? Pero llevo en este proceso 8 meses y me he dado cuenta que hoy, a mí me gusta. Estoy pensando y he decidido hacer una especialización en analítica de datos. Descubrí que los números no son tan complicados, que era más una concepción mía de una limitante, pero como ese viejo mito que le meten a uno en la cabeza. Pero uno todos los días tiene que sumar, uno todos los días tiene que planear en números. Ajá, exacto. Entonces me di cuenta de que, yo tengo esta habilidad, pero eso me lo dio el aprendizaje continuo. ¿Por qué? Porque llego aquí a estar con un núcleo de personas que me enseñaron, ve Natalia, esto se hace así, la analítica se hace así, vamos a hacer gráficas de este sentido. Yo empiezo a encontrar no solamente el saber instrumental de la técnica, sino el para qué, la importancia de hacer ese, o sea, de poner en práctica ese conocimiento. Entonces yo creo que desde allí el aprendizaje nos ayuda y la educación en sí nos ayuda a descubrir un sinfín de competencias y de habilidades y de conocimiento que no tenía. Ahorita nos estabas contando ese sueño de los computadores, esas habilidades que hay que ir creando para que realmente potenciemos las habilidades definitivamente. Y frente a ese potenciar habilidades se me ocurre una pregunta, y es: ¿cuáles son esas habilidades o qué tipo de habilidades crees que hoy en día son claves para abrirse paso en el mundo laboral, cultural, incluso en el personal? Y cómo la educación nos abre puertas para poderlas desarrollar. Yo creería que en este momento en el que estamos viviendo tenemos
mucho acceso a la información. La información está y podríamos entonces decir que el saber técnico podría estar casi que al alcance de nuestras manos. Sin embargo, y aquí me gustaría citar a Edgar Morin, que dice que la educación debe enseñarnos a enfrentar la incertidumbre y la complejidad. Incertidumbre en el sentido de que como hay una evolución tan amplia con todo lo que tiene que ver con las industrias 4.0, la inteligencia artificial y todo ese avance tecnológico que hemos tenido, pues no sabemos qué pueda pasar mañana, porque las competencias y las habilidades que tenemos pueden ser que mañana ya esas no sean, sino que sean otras, o las necesidades del mundo actual pues cambien rápidamente. En ese sentido, yo considero que es importante desarrollar la capacidad o la habilidad de aprender a pensar. Y ese aprender a pensar es aprender a cuestionar, es aprender a solucionar problemas de contexto del mundo real, pero algo muy importante es aprender a pensar yo qué voy a hacer con el conocimiento que estoy adquiriendo y cómo puedo transformar ese conocimiento para que me dé respuesta a la necesidad que se pueda presentar en el mundo. Como el mundo avanza tan rápido y las cosas cambian tan rápido, pues si yo tengo la capacidad de desarrollar ese pensamiento y gestionar ese conocimiento para saber qué hacer con él y cómo dar respuesta a lo que se necesita en un mundo tan inmediato, pues voy a poder tener la posibilidad de alguna manera mantenerme vigente en este contexto de mundo y de las necesidades que hay. Otra es el tema, y lo digo, que es lo que he aprendido, la toma de decisiones basadas en datos. La toma de decisiones no basadas en relación a lo que yo pienso, a lo que yo siento, a lo que a mí me parece, sino basadas en unas evidencias. ¿Por qué? Porque los datos nos permiten eso, hacer una predicción de evaluar algo que ya se hizo, tomar y desarrollar un proceso o posibilitar el tema de, bueno, voy a evaluarlo, voy a ver qué hago, cómo hago que esto mejore, pero basados en unas evidencias claras y pertinentes que me van a llevar a potencializar lo que en el momento yo esté haciendo. Pero estas dos competencias deben estar para mí alimentadas de la parte del ser. Y aquí yo creo que es muy importante la gestión de nuestras emociones. ¿Por qué? Porque en este momento ya no estamos hablando de un trabajo personal, o sea, estamos hablando de un mundo globalizado, de un mundo que trabaja red, de organizaciones que trabajan en equipo. Entonces siento que cuando tú trabajas con personas, sí o sí debes por obligación aprender a desarrollar el tema de la gestión emocional, porque uno trabaja con personalidades diferentes, con formas de trabajar distintas, con estructuras diferentes y no solamente con estructuras y personalidades distintas, sino con historias de vida. Detrás de una persona hay una historia de vida, detrás de una personalidad hay un porqué y hay una razón de ser. Sí, entonces eso configura de tú cómo eres, tú cómo te comportas, cómo accionas. Entonces creo que, y yo lo hago constantemente, porque a veces me evalúo mucho en términos de cómo soy, posiblemente no tenga la mejor personalidad en ciertas cosas, tenga falencias en otras en relación a esa gestión emocional, y creo que es muy importante uno hacerse consciente de esto y trabajarlo, pues porque eso va a depender también cómo se trabaje con otros, y de ese cómo se trabaje con otros va a depender cómo uno saque adelante ciertos procesos y ciertas capacidades, proyectos y demás. Entonces yo creería que en este momento esas tres habilidades son muy importantes, esas tres competencias. Sí, claro, 100%, porque son competencias y habilidades que nos proyectan como seres humanos integrales. Finalmente, por eso hoy cada día tienen más fuerza y potencia las habilidades blandas, porque pues entendemos como el 360 del ser humano, y eres excelente profesional, desarrollas nuevas habilidades que el mercado necesite, pero también necesito que seas un excelente ser humano. Entonces por ahí nos vamos yendo. Y de acuerdo a eso, con tantos recursos que hay disponibles por ahí para aprender, ¿crees que hoy es más fácil acceder a ese pasaporte simbólico, ese que nos abre las puertas desde la educación, o hay desafíos que siguen estando muy presentes? Yo diría que podríamos creer que sí. Podríamos creer que acceder hoy a la educación bueno, al aprendizaje en sí, es muchísimo más fácil que antes. Podríamos decir que dependiendo los contextos, sí, es decir, de pronto para la zona urbana, las ciudades y demás, pues sí puede ser muy fácil el acceso a la educación. Pero cuando nos vamos a ver a ciertas zonas donde sigue habiendo la parte rural, por ejemplo, la educación rural es en todos los sentidos, el acceder a la información, el acceder a una educación, y no solo acceder a una escuela, puedes ir a la escuela, pero ¿qué tipo de educación estás recibiendo en un contexto rural? Yo lo viví mucho. Cuando yo llegué a la universidad, para mí eso fue un choque brutal, porque empezando cuando yo llegué a la universidad,
universidad yo no manejaba un computador, ni idea de qué era eso, pero todos mis compañeros lo manejaban muy bien. Entonces, claro, cuando tú ya pasas... Siguen existiendo brechas y quien lo siente es uno. Yo me pongo, cuando tú estás, digamos, un chico de pueblo se gana una beca para estudiar, digamos, en una universidad de buena calidad, supongamos una Univalle, pero viene, supongamos, de un territorio como, que digo yo, Corinto, de por allá, de esas veredas tan lejanas, pues no trae la misma formación, o sea, no es lo mismo, no tiene las mismas competencias desarrolladas, no tiene las mismas habilidades desde hablar en público, desde escribir, desde pensar, desde la interpretación, son diferentes. Entonces uno creería que sí, pero siguen existiendo brechas. Uno, en relación al acceso como tal a la educación, y dos, en relación a que si es verdad que hoy todos tenemos un celular desde el dispositivo y con el avance pues de las redes sociales y demás podemos acceder al aprendizaje, es a qué tipo de conocimiento estamos accediendo, qué hago con ese conocimiento. Y allí la brecha está en términos de contexto, de cómo pienso, de para qué lo utilizo. Si las personas que normalmente pues hemos ido a una universidad y demás nos cuesta decir por autonomía yo voy a ir y voy a hacer un curso en alguna plataforma que exista gratuita, si uno se supone debería tener ese nivel de autonomía y de capacidad de hacerlo, no lo hace, cuanto más una persona que ha vivido en un contexto donde eso no es importante, donde posiblemente su mentalidad de vida sea es que aquí no tenemos posibilidad de estudiar, o donde su cultura no sea una cultura de querer estudiar y de aprendizaje, sino simplemente de trabajar, de ganar dinero, pues haciendo lo que hace, que no está mal, pero donde su deseo no es tener un título universitario porque su forma de pensar y su configuración de contexto y de realidad pues le dice que eso no es lo común, que eso no es lo que pasa. Entonces la brecha va para mí en esas dos líneas, y allí es el tema de devolverle como a la educación su valor y su sentido, o sea, de la importancia de que a pesar de que hoy exista tanto acceso a la información, a pesar de que hoy tengamos la capacidad de tener dispositivos que nos permitan acceder como a todos estos recursos, pues la educación en sí tiene un sentido diferente y un sentido de transformación, de cambio de vida, de abrirse a nuevos saberes y aprendizajes, que tendríamos que verles ese valor tan importante en formarse y en aprender, que de pronto en ese momento no se tenga por todas estas limitantes que puedan haber. Sí, claro, las brechas siguen existiendo. Obviamente hay ciertas características como pues nosotros, el campus virtual, que podemos llegar a muchos rincones, pero que efectivamente tú misma lo decías, cuando yo era niña y ni siquiera tuve la posibilidad de relacionarme con un computador, y pues aunque si bien cada vez tenemos más fibras que nos permiten llegar a ciertos rincones donde antes era básicamente imposible acceder a conectividad, pues ya hoy tenemos un poco más de datos, un poco más de conexión, pero pues queda todavía la tarea para el país para ir cerrando esas brechas y ir generando más oportunidades a toda la población. De acuerdo a esa mirada que estás teniendo, ¿qué caminos o estrategias se deberían tomar o deberían tomar las personas que quieren usar la educación como herramienta real para transformar sus vidas y abrirse a ese universo de oportunidades de las que hemos estado hablando? Yo creería que la parte de aquí es entender que cada decisión en relación a lo que tiene que ver con formación y con educación es un acto de valentía. Y digo que es un acto de valentía porque en el momento en el que uno como persona toma la decisión de decir yo voy a estudiar, pues me voy a enfrentar a un sinnúmero de posibles situaciones en el proceso y en el camino que voy a tener que ir superando lentamente, pero al final ir superando. Y yo creo que esto lo podemos conectar con mi propósito de vida o con un proyecto de vida. Es decir, lo que a mí me movió a los 17 años de decir, me voy de mi pueblo, dejo a mi familia, me voy para una ciudad que no conozco, que no sé cómo va a sostener, porque lo único que yo tenía en ese momento era el pago del semestre nada más. Pero yo quería darle sentido y propósito a mi vida. Yo creo que la educación hace eso, te da sentido y propósito. Entonces, cuando tú piensas en una decisión de formarte, de aprender un saber, independientemente si es en un contexto de universidad, en un instituto, o a través de internet, o a través de un curso virtual, o a través de una carrera virtual, o a través de un curso gratuito, todas las formas que tengamos de acceder a la educación es un propósito de vida. Es decir, esto en qué me va a aportar y yo cómo después con esto que estoy aprendiendo pues voy a aportar también a una construcción de sociedad, a una construcción de mundo, a una transformación no solo de mi vida sino de las vidas que puedan estar a mi alrededor. Creo que conectar esto con el propósito de vida es muy muy importante y muy vital.
Ahora lo otro es aprender a aplicar lo aprendido. Yo creo que cuando el saber se queda solo en un saber técnico, en un conocimiento que solo accede a mi mente, pero yo no hago nada más con esto, pues creo que ahí se pierde el sentido del por qué yo aprendí lo que aprendí, porque cuando el saber cobra sentido en el hacer, pues tiene una razón de ello. Con esto, o sea, para esto fue que yo aprendí a poder hacer algo con este saber, porque si no lo pongo como en circulación y no le hago gestión a ese saber y no le hago que tenga como un verdadero impacto en los contextos, pues no voy a tener como esa motivación del qué y para qué aprender. Y lo otro que a mí me ha funcionado mucho es hacerlo con amor. Y aquí yo cuento que en mi caso, como a mí no se me dio la oportunidad yo quería estudiar otra cosa en su momento, no una licenciatura en comunicación e informática, y eso de entrada me llevó a que al final pues yo terminé viendo todas las materias de pedagogía y al final terminé aceptando que era una licenciada en comunicación e informática, que traducido es docente. Entonces cuando yo llego al mundo real y me enfrento aquí yo voy a trabajar con niños, en este caso, y con jóvenes, pues yo soy una educadora. Y en mi proceso personal me enamoré con intencionalidad de lo que hago. Yo me voy porque tengo una responsabilidad. Esto, si bien fue mi oportunidad de vida, yo la voy a aprovechar y voy a hacer de esto que sea mi quehacer diario, pero mi quehacer diario con amor. Lo vamos a disfrutar. Es cuando tú le das como esa otra mirada, que era lo que hablaba ahorita de relación a las emociones y a esa gestión, pues tú empiezas a ver que lo que tú tienes y haces tiene un sentido práctico en el hacer, tiene un sentido de propósito de vida y eso lo conectas con tu parte de amar lo que haces, de ser feliz, de tener paz con lo que haces, pues puedes avanzar desde otras cosas. Y lo digo, puedo tener las oportunidades, me pueden dar la beca, me pueden aportar, me pueden decir vamos a hacer esto, pero si internamente no hay algo más que te movilice al querer acceder a esto, no va a pasar. Algo muy significativo y pasa mucho, por ejemplo, con las personas que tienen, digamos, todas las posibilidades de estudiar. ¿Qué mueve a alguien que tiene todo para estudiar la carrera que quiera, en el lugar que quiera, como quiera? Tiene que ser algo más, una proyección interna. Si yo ya tengo, por ejemplo, mi vida resuelta económicamente, ¿yo para qué estudio? ¿O para qué voy a una universidad? O sea, tiene que haber algo en ser interior como propósito de vida que a mí me mueva a adquirir y acceder a un aprendizaje. Entonces, para mí está desde ese lugar. Definitivamente esa educación termina siendo ese motorcito que nos va moviendo, sobre todo cuando le ponemos como la pizquita de pasión, de propósito. Y bueno, para ir cerrando y bueno, espero que quedes comprometida para que tengamos otro momento para sentarnos posteriormente a seguir conversando. Y es que si tú tuvieras que darle un mensaje claro a quienes hoy nos escuchan sobre ese poder maravilloso que tiene la educación para abrir las puertas del mundo, ¿cuál sería? Que la educación es un viaje de transformación para toda la vida. Definitivamente para mí es un viaje constante de un aprender todo el tiempo y que te va a transformar a lo largo de la vida. Yo sueño con seguir estudiando hasta viejita, pues porque a mí en personal me gusta estudiar mucho y a veces cuando tengo personas al lado que me pueden enseñar, yo soy un poquito intensa. Enséñame lo que estás haciendo porque yo quiero aprender. Pero es porque, digamos, para mí la educación fue el pasaporte que me dio la posibilidad de estar en otros lugares, de ir a otras como viajar a otros mundos posibles. Yo descubrí muchísimas cosas cuando pude acceder a la educación, cuando pude acceder a una universidad. Ahora mismo, el poder estar en este macroproyecto de aprendizaje para la vida productiva para mí ha sido un viaje de 8 meses espectacular. Yo me he gozado todo de principio a fin porque me abrió un mundo de muchísimas más posibilidades de saber y conocer otras cosas. Entonces yo diría que para mí el mensaje que yo les puedo decir es un viaje de transformación y te cambia tu ser. Y al cambiarte tu ser, te cambian el hacer. Entonces te lleva a lograr otras cosas, a plantearte otros objetivos, otras metas. Y cada día son metas muchísimo más altas, muchísimo más grandes. Y tú vas viendo en el camino que se te van dando. Pues porque si tú tienes una disciplina, si eres juicioso, lo vas a lograr. No solo porque quieras lograrlo, sino porque has accionado para hacerlo. Entonces me parece que ese sería el mensaje que les dejaría. Me encanta cómo traduces la educación como ese pasaporte. Y ahorita que hablabas de estos 8 meses me han cambiado con el
proyecto, con el macroproyecto de Confandi de aprendizaje para la vida productiva, como el viaje al mundo de la educación en 8 meses, llamémoslo así, recordando un poquito el título de la obra del viaje al mundo en 80 días. Entonces, Natalie, muchísimas gracias por acompañarnos, por inspirarnos con una historia que realmente esperamos inspire muchas otras personas, que es posible tomar la educación como con ese viaje completo y con esa apertura de puertas. Hoy nos quedamos con la certeza poderosa de que la educación no es solamente el camino de conocimiento, que es la forma de abrir puertas, de descubrir de lo que somos capaces de hacer y de conectarnos con ese mundo que está llenito de oportunidades. Aprender no es fácil, algunas veces, como nos lo contabas hace un rato, tiene obstáculos, dudas, cansancio, agotamiento, pero que ese pasito que vamos dando en el camino nos transforma, nos fortalece y que pues nos prepara para llegar más allá, ir más lejos. Así que si alguien está aprendiendo algo hoy, que se vuelve ese aprendiz incansable como nos contabas que eres, y no importa si es grande o pequeño ese aprendizaje, no lo subestimen. Tal vez eso que ustedes hoy estudian permita ser la llave maestra que mañana les abra un nuevo mundo. Natalie, muchísimas gracias por este momento tan inspirador que tuvimos, por esta conversación tan grata, y bueno, quedas comprometida para un nuevo capítulo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. A ustedes muchas gracias por invitarme. Me encantó estar aquí y poder hablar un poquito. Y a quienes nos escuchan por parte del campus virtual de Confandi, hasta la próxima. Nos escucharemos en un nuevo capítulo con nuevas temáticas y, como siempre, los mejores invitados. Cordial salud. Esto y mucho más en nuestro campus virtual. Los invito a ingresar a www.confandi.com.co campus virtual. Ahí van a poder encontrar diferentes rutas de aprendizaje, aprender a su ritmo a través de diferentes modalidades. Nos escucharemos en otro momento con Campus virtual.